Cuando estaba jugando Silent Hill F, hablé un poco de las críticas que estaba recibiendo el juego, ¿verdad? Y acabé diciendo que creo, al menos en mi opinión, que hay mucha gente que tiene una preconcepción desde el día uno en el que se anuncia un juego de que va a ser de cualquier forma, va a ser bueno o va a ser malo. Y que cuando llega el juego y a lo mejor esas expectativas no se corresponden con lo que se pensaba en un principio, ya sea porque el juego es mejor de lo que debería haber sido o peor de lo que debería haber sido, mucha gente tiende incluso a autoengañarse de que realmente la opinión que tenían al principio era la correcta. Es como que están adictos a hacer esta especie de apuestas desde el día uno para ver si tenían razón o no. Pero igual que hay juegos que consiguen esquivar esta especie de preconcepciones que hay alrededor de ellos, hay juegos que desde el día uno sabes que van a ser una cosa y cuando acaba saliendo el juego se confirma, para desgracia, porque por lo general suele ser las expectativas bastante negativas en esos casos, ¿verdad? Desde el anuncio de Ghost of Yotei tenía bastante claro que este juego tenía algo bastante extraño detrás, como que estaban haciendo un juego que no casaba realmente con lo que había hecho Ghost of Tsushima. Y tú te preguntarás, bueno, pero el tráiler de anuncio literalmente mostraba nada y menos. Pero hay un detalle que a mí me dejó un poco extrañado y por eso mismo digo que desde el primer tráiler ya tenía la sensación de que esta secuela iba a pintar fea fea, ¿eh? Al principio del tráiler de anuncio se nos muestra que este juego iba a estar focuseado en el Monte Yotei en 1603. Y como un aficionado a la historia de ese periodo japonés en específico, a mí esto me olió bastante mal. Por si alguien no lo sabe, el monte Yotei se sitúa en Hokkaido, la isla que está al norte de Japón. Pero esta isla, en el periodo de tiempo donde se ambienta este juego, ni siquiera era parte de Japón. En aquella época había simplemente algunos asentamientos al sur de la isla por parte de los japoneses, pero la mayor parte de gente que habitaba en la isla era de la tribu Ainu. Y esta conquista, entre comillas, fue bastante sin ningún tipo de eventos más allá de algunas revueltas populares que por cierto ocurrieron muchos años después del año donde se ambienta el juego. Básicamente era una asociación de gente que dominaba, que en este caso eran los japoneses, y los que estaban debajo que eran los Ainu, que eran básicamente ciudadanos de segunda dentro del esquema que había en esta isla, ¿verdad? Esta situación se alargó durante 250 años más o menos, hasta mitad del siglo XIX, que es cuando la historia de la isla realmente empieza a ser, digamos, intensa, porque había la seria amenaza de que la isla acabara bajo el control de los rusos. Y en ese momento es donde Japón, digamos, que hace un esfuerzo bastante más grande de que estaba haciendo en los 2 siglos anteriores para anexionar la isla de manera oficial, cosa que acaban consiguiendo, por cierto. Uno podría pensar, si quieres hacer una historia de un lugar en determinado, como fue el caso de Ghost of Tsushima, por ejemplo, ¿por qué no haces una historia que se ambienta precisamente en esos años convulsos que no se sabía si la isla iba a acabar en control de los rusos o no? ¿O por qué no haces una historia de algunas de estas revueltas populares que sufrieron, que había entre los japoneses y las tribus Ainus, ¿no? Que creo que la más fuerte de todas fue en el siglo XVIII. Y si vas a hacer un juego en este periodo histórico, en el 1603, este periodo histórico fue interesante porque estamos hablando de la época post batalla de Sekigahara, ¿vale? Que fue el combate militar más grande de Japón hasta su entrada en la Segunda Guerra Mundial. Después de esta batalla, estaba más que claro que Ieyasu iba a ser el heredero y iba a ser el próximo shogun. La casa de los Tokugawa que se mantuvo precisamente hasta varios siglos después de estos eventos. Pero en estos años todavía había planes para intentar asesinar a Ieyasu antes de que se coronara como shogun. Y de hecho, en el sureste de la isla, en el sureste de Japón, hubo varias revueltas muy fuertes contra Ieyasu que tuvieron que pacificar a la fuerza. Entonces, ¿por qué demonios
harían un juego en este periodo histórico en un sitio que no fuera el sureste de Japón, que es donde estaban los eventos importantes, o por qué harían una historia sobre la isla de Hokkaido en un periodo histórico donde realmente no pasó nada interesante. Los eventos interesantes ocurrieron un siglo, 2 siglos después. Es entonces cuando tienes que cambiar un poco la mentalidad, tienes que cambiar un poco el chip. Tienes que pensar no en la historia o en el juego que sería más interesante para el espectador. Lo que tienes que pensar es, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo copiar la mayor cantidad de cosas desde Ghost of Tsushima a Ghost of Yotei? Y sí, desde el día 1, desde el primer tráiler, yo mismo pensé, no tiene sentido a no ser que lo que quieran es hacer un copy-pega del juego original y no quieran ni siquiera devanarse los sesos a la hora de pensar en algo más interesante, porque estas opciones que yo he dado antes supondrían cambiar la fórmula jugable. Si haces un juego en el siglo XIX, evidentemente no te vale la parafernalia de samuráis, porque están más modernizados. Y si haces un juego de las revueltas populares que hubo entre el año 1600, después de la batalla de Sekigahara, hasta que Ieyasu asegura el trono, que fue en 1615 cuando se acaba la época Sengoku, creo que el coronamiento de Ieyasu como shogun fue en 1609. El Sorif editando al habla. Aquí tengo que aclarar un poco las fechas porque se me fueron un poco de las manos, ¿vale? Ieyasu se convierte en shogun en 1603 y solo está en el puesto hasta 1605. En ese momento su hijo Hidetara le sucede como shogun, aunque él sigue siendo la cabeza del clan Tokugawa. Aunque a nivel político, incluso después de dejar el shogunato, Ieyasu era la persona más influyente de Japón. Y una buena parte de las políticas que se llevaron a cabo hasta su muerte en 1616 fueron básicamente por obra suya. Las revueltas contra el shogunato sucedieron antes, durante y después de que Ieyasu estuviera en el cargo. Tienes que hacer un juego más o menos lineal, porque las revueltas ocurren en diferentes lugares del sureste de Japón y se dividen en diferentes años. Para alguien como yo, que sabe un poco de la historia de este periodo histórico, era evidente que Sucker Punch quería hacer un copy-pega. Y de hecho no han sido nada sutiles a la hora de hacerlo, porque el segundo tráiler ya te muestra un poco cómo va la historia. Animaciones recicladas, enemigos con animaciones recicladas, efectos gráficos. Bueno, no, espérate, los efectos gráficos no fueron reciclados. Los efectos gráficos eran peores que en el juego original. Pero básicamente el segundo tráiler es la confirmación de que esto ha sido un control C, control V espectacular, de un nivel superior al que yo he visto en muchos juegos a lo largo de mi vida. Y tengo que reconocer que después del segundo tráiler no vi ningún otro tráiler, ¿vale? Porque es como, tío, me da igual, sé que esto va a ser un refrito a niveles galácticos, así que me da igual. Pero ha salido el juego. Y es todavía peor de lo que yo me pensaba. O sea, el juego ha subvertido mis expectativas. Para mal. Animaciones recicladas, efectos reciclados, esquema de juego reciclado, minijuegos reciclados, incluso los ángulos de cámara están reciclados, la interfaz es la misma que en el juego original. Creo que nunca he visto una secuela con la cara más dura que este juego. Sucker Punch te está invitando a que les des 70 euros casi por caridad, básicamente, porque el trabajo que hay detrás de este juego es mínimo. Hay mods gratuitos que tienen un trabajo detrás muchísimo más intenso que este juego. Y lo peor de todo es que Ghost of Yotei además falla en varios aspectos clave. Algunos no es por su culpa, tengo que decir, pero hay que hacer esta especie de antología de fallos del juego, fallos de base. El punto número 1 es que has hecho una secuela de un concepto que solo iba a funcionar una vez, porque Ghost of Tsushima tenía las capacidades ideales para triunfar, ¿vale? Pero una de ellas es que la gente estaba muy deseosa de un Assassin's Creed en Japón, y tuvieron eso con Ghost of Tsushima, ¿vale? Es un poco como, hey, Ubisoft, haz un Assassin's Creed en Japón. Bueno, no, ya lo hago yo, soy Sucker Punch.
Y se aprovecharon de eso, ¿vale? Y una gran parte del éxito de Ghost of Tsushima es que es un Assassin's Creed en Japón. Pero una vez que has hecho un Assassin's Creed en Japón, a la gente se le va el ansia de, oh, otro juego de la saga en Japón. Es como, no, no hace falta. Ya he tenido mi... Ya he comido bien, ¿no? Como se podría decir. Otro detalle, el punto número 2, es que este juego parece haber jodido a la comunidad que iba a por Ghost of Tsushima por la historia que te presentaba, ¿vale? No sé si lo sabéis, pero la historia de Ghost of Tsushima está basada en un evento real. Está basada en la primera invasión de los mongoles a Japón. Hubo una segunda invasión 7 años después. La primera fue en 1274, creo, y la segunda fue en 1281. Ghost of Tsushima está ambientado en la primera invasión de los mongoles, porque incluso el opening del juego está basado en el primer contacto que tuvieron los japoneses con los mongoles, ¿vale? Es una historia que es una historia ficticia, la que está en el juego, pero tiene tintes que sí que fueron reales en la historia de Japón, porque además están contados tanto por el lado japonés como por el lado de los mongoles también. Y mucha gente vino a Ghost of Tsushima porque le presentaba una parte de la historia japonesa que no habían visto antes, ¿no? Se habla mucho de la era de los estados combatientes, pero nunca se habla tanto de eras anteriores, como es el caso de la guerra entre los Minamoto y los Taira, o como es el caso de la invasión de los mongoles. Entonces mucha gente vino con ganas de decir, oye, sé que esto es una historia ficticia, evidentemente, porque es un juego, pero es la parte que es realista, la parte que está basada en la historia real, eso sí lo quiero entender, ¿no? Y quiero entender la historia que hay detrás de esta invasión de los mongoles y tal. Y mucha gente vino atraída por eso. Con este juego, sin embargo, han literalmente tirado ese concepto a la basura porque, vuelvo y repito, la parte más interesante de la historia de Hokkaido es cerca de su anexión a Japón, que es en el siglo XIX. Pero si haces un juego en el siglo XIX, entonces no puedes hacer control C, control V, tienes que cambiar cosas porque estamos en una era moderna. Así que han decidido hacer un juego en una región en la que no pasa nada, en la que realmente la historia interesante no pasa hasta dentro de 2 siglos, y ni siquiera es como si el concepto ahora fuera nuevo, ¿vale? Porque han hecho un montón de copy-pega. Entonces, por un lado, la gente que no estaba tan atraída por el gameplay de Ghost of Tsushima, sino por el concepto en sí de la historia, ya no tiene incentivo para jugar este juego. Y hablando del gameplay, todavía no me puedo creer que hayan tenido los dos cojones de hacer que el gameplay sea exactamente igual que el del juego original, teniendo en cuenta que el personaje es diferente al del juego original. Esto del control C, control V se les ha ido totalmente de las manos. Cuando hay un personaje diferente jugable, yo espero que la fórmula cambie también, porque para eso son personajes diferentes. A efectos prácticos, la diferencia entre Jin Sakai y el nuevo personaje es cero, ¿vale? Porque hasta están animados de la misma forma, o sea, es completamente retarded. Pero si vamos a tirar por el lado del realismo, como dije antes, o de ser precisos con la historia, ¿por qué tenemos un personaje? Esto va a ser controversial, ¿vale? Lo voy a decir ya antes de seguir, pero ¿por qué jugamos igual con un pibe que con una piba? Podías haber hecho que el juego se centrara más en el sigilo, pero entonces tendrías que cambiar la fórmula jugable a ser un hitman, ¿vale? Vale, este personaje es una piba, no puede físicamente con los pibes porque tiene una constitución física inferior, pero igualmente, un cuchillo entre las costillas te va a seguir matando. Podrías haber hecho un gameplay centrado en el sigilo, centrado en infiltraciones, centrado en algo diferente, y así de paso también cumples esa norma de cambiar el gameplay si cambias de personaje. Pero no, jugamos de la misma forma, pero es que encima, como todas las animaciones son iguales, todos los enemigos son iguales y todo es básicamente igual, es como que estoy jugando con Jin Sakai con 400 años, ¿vale? Esto es un bucle infinito, estoy en el Tsukuyomi. Lo único nuevo que han hecho con respecto al nuevo juego es introducir unas cuantas armas nuevas, unos cuantos artilugios nuevos de ninjutsu, de esos que se lanzan, y minijuegos. O sea, 5 años de desarrollo para un par de armas nuevas y minijuegos. Y es más, no solo es que el gameplay sea igual, es que la historia del juego es...
Básicamente esta es otra historia genérica de venganza, como podría haber sido una historia genérica de venganza Ghost of Tsushima, si no fuera por la segunda parte de la historia, que es lo que hace que se distingan ambos juegos. Ghost of Tsushima era una historia de venganza, pero también planteaba una cosa muy interesante. ¿Es realmente valioso conservar el honor cuando el precio a pagar es que todo lo que conoces se ha destruido? Esta pregunta es muy interesante porque es el motivo por el que Jin Sakai se transforma en el fantasma de Tsushima, ¿vale? Es el motivo por el cual acaba siendo un guerrero de las sombras que usa tácticas bastante cuestionables y que no va de frente con tal de salvar su isla. Y es más, estoy seguro de que esta es la parte principal de la historia, porque el jefe final del juego ni siquiera son los mongoles, es tu tío, que al final es el que te presenta realmente el honor de un samurái. La cuestión principal del juego es esa. Es realmente vale la pena perder el honor con tal de salvar las cosas que están alrededor y que te importan realmente. Y se ve que Sucker Punch no ha entendido su propio juego porque la historia del segundo es es bastante genérica. Y lo peor de todo es que este juego intenta hacer la misma puta mierda que hizo The Last of Us Parte 2. Que es darle una historia triste a los malos, especialmente al malo principal, para que digas, oh, a lo mejor tenían motivos para hacer lo que hicieron, ¿eh? Y ya digo, más allá de este plot de venganza y este medio juego extraño de, oh, a lo mejor la venganza no es tan buena porque mira las otras consecuencias que hay con esta venganza. Más allá de eso, no hay nada más en el juego. Todo se revuelve en torno a ese tema, al contrario que en Ghost of Tsushima, que sí que había un poco más de sustancia, más allá de tengo que vengarme de los mongoles por lo que han hecho a la isla de Tsushima en general. Pero ya digo, creo que Ghost of Yotei es la secuela con más cara dura que he visto en mi vida. Y lo peor es que la gente tenía buena voluntad con Ghost of Tsushima, ¿vale? Por eso la gente ha acudido a comprar este juego. Ahora, tengo que decir que lo de comprar este juego hay que poner un asterisco al lado de lo de comprar el juego, ¿vale? Según ha reportado la propia Sucker Punch, el juego ha costado unos 60 millones de dólares como costó en su momento Ghost of Tsushima. Y desde mi humilde lugar en el mundo, tengo que decir que estáis mintiendo. No sé quién está mintiendo exactamente. No sé si mintieron cuando dijeron lo que costó Ghost of Tsushima o si están mintiendo con lo que costó Ghost of Yotei, pero con uno de los dos están mintiendo, porque no puede ser que un juego que recicla absolutamente todo, como es Ghost of Yotei, valga lo mismo que un juego que tiene que hacer todo desde cero, como fue Ghost of Tsushima. En una de las dos oportunidades mintieron. Así que esto de que costó 60 millones lo vamos a coger con pinzas, ¿vale? Y además esta cifra creo que no envuelve cosas como el marketing, ¿vale? Yo siempre que intento hablar del presupuesto de un juego lo hago incluyendo el marketing y todos los gastos que hay con publicidad. Así que este juego más o menos habrá costado entre 90 y 100 millones, entiendo yo. Que para un juego como es un AAA es bastante poco, pero claro, luego ves todo lo que han copiado del juego original y es como, claro, normal que valga tan poco comparado con otros juegos AAA, ¿no? Y aún así, sigue valiendo más, sigue costando más que juegos como Expedition 33, ¿vale? Que entre hacerlo y la publicidad habrá costado ¿cuánto? 70 millones, más o menos. Y por esto yo, una de las cosas que remarco siempre en mis vídeos es que la industria AAA está muriendo, bueno, está muerta, ¿vale? Lo que les falta certificar es la hora de la muerte, pero que está muerta lo sabemos desde el vamos. Porque, ¿cómo puede ser que un juego que copia casi todo te valga 100 millones y un juego desde cero, como es Expedition 33, te siga valiendo como 2/3 lo que vale Ghost of Yotei? Y como ya digo, este juego ha aprovechado que la gente tenía buena voluntad con el juego anterior y aún así aún no han roto la barrera de los 2 millones. Están entre 1 millón y 2 millones, ¿no? Porque ya han anunciado que tienen 1 millón. El problema es que necesitas una cantidad de ventas que todavía no tienes para ser rentable. Esto es tema de numeritos, ¿vale? Porque los numeritos son bastante difíciles de calcular, ¿no?
Por ejemplo, una copia digital te da más beneficio de la que te da una copia física, ¿no? Y además, tienes diferentes precios de lanzamiento, ¿no? Entonces, calcular realmente el dinero que habrán podido ganar es difícil. Y también hay que entender que la mayor parte del dinero que gana un juego está focalizado en los 3 primeros días de lanzamiento. Más allá de los 3 primeros días, si tienes muy buen boca a boca, muy buena opinión de la gente, puedes llegar a hacer el mismo dinero que haces los 3 primeros días en un periodo de tiempo que comprende más o menos un mes y medio después del lanzamiento, ¿vale? Pero eso solo en los casos más positivos. En los casos normales, el retorno baja bastante con el paso del tiempo. Si contamos todo esto y calculamos más o menos cuánto beneficio puede dar cada copia del juego, yo calculo que la cantidad de copias que necesita vender este juego para empezar a ganar dinero está entre 2.250.000 copias y 2 millones y medio. Esa es la cantidad que tiene que vender Ghost of Yotei para empezar a ser rentable. Y si uno sabe cómo va esto, los juegos no se hacen para ser rentables, para recuperar la inversión. Los juegos se hacen para ganar más o menos un 100% de lo que inviertes en beneficio. Es decir, que el objetivo real de un juego como Ghost of Yotei sería recuperar la inversión, que es esas 2 millones y medio de copias, más otras 2 millones y medio de copias encima, que es el beneficio. Hago un poco el tema de los numeritos para que veáis cómo de acabada está la industria del juego AAA. Que un juego que copia absolutamente todo y que tiene un coste bastante reducido comparado a otros juegos AAA que se han dejado 300 millones en el desarrollo, aún con eso, aún con ese precio reducido, necesitas una cantidad de copias que no es fácil conseguir a día de hoy, ¿vale? Y luego tienes a estudios AA o a estudios indie que pueden competir simplemente porque tienen que vender muchas menos copias para ser rentables. O sea, un juego indie, si vende 500.000 de copias, por lo general, va a ser un éxito. Y os aseguro que muchos juegos indie no se verían tan de cartón como es Ghost of Yotei, porque este juego se ve, el cartón de la copia se ve ya que está amarillento y todo del uso, ¿eh? Y lo peor casi que ser un juego que es una copia tan descarada de un juego original como es Ghost of Tsushima es el tiempo que se han pegado haciendo esto. 5 años para un copia y pega. Esta industria de verdad está totalmente acabada. Tienen que replantearse muy seriamente qué cojones hacen los estudios AAA. Yo no sé quién les da la orden o si es una iniciativa propia, pero tienen que bajarle el suflé lo antes posible porque están muriendo. Y ciertamente, ya hay mucha gente que está hasta alegrándose de que estas empresas mueran porque es como, tío, si lo que quieren es estafarme en la cara, pues entonces cuando anuncien que cierran, yo me voy a reír de ellos. En conclusión, hay secuelas que son continuistas y que intentan mejorar la fórmula del juego original. Hay secuelas que intentan volver a los orígenes de una saga después de un par de proyectos que no iban a ninguna parte. Hay secuelas que tienen que cambiar radicalmente el enfoque de una saga porque la gente ya está empezando a verse el muerto. Pero lo que nunca se puede hacer en un proyecto es tener la cara dura que ha tenido Sucker Punch de hacer un copy y pega. E igual que yo cuando vi el primer tráiler de Ghost of Yotei ya me olía por dónde iban a salir, también voy a hacer otra predicción. Y voy a predecir que el próximo juego de Sucker Punch va a vender bastante menos que este juego. Porque la gente no se va a olvidar de esto. La gente no se va a olvidar de que este estudio ha hecho un copia y pega con el único afán de estafarles el dinero. Bueno, gente, eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Y tened mucho cuidado con vuestras compras. Que no os estafen, ¿vale? Hasta la próxima. This is a Hasidic Jew popping out of a tunnel beneath a historic Jewish synagogue in Brooklyn that was being used to illegally expand the church.